estáis atendiendo a este webinar sobre el procedimiento de due diligence. Para los que no nos conozcáis, mi nombre es Francisco Lacasa, soy uno de los socios del Departamento de Derecho de los Negocios de AGM Abogados, y está conmigo Félix Navas, que es abogado y es especialista en fusiones y adquisiciones. Entre los dos tenemos intención hoy, en un tiempo que con preguntas no debería durar más de 50 minutos, una hora, de explicar los aspectos básicos de lo que sería un procedimiento de due diligence, y lo vamos a enfocar básicamente desde la posición compradora. Vamos a hacer algunas menciones en el proceso desde la posición vendedora, pero el objetivo de hoy es hablar desde la posición compradora. A través de la plataforma veréis que tenéis la posibilidad de realizar preguntas. Clicando en el apartado preguntas, pueden ser preguntas abiertas, cerradas, y en función de cómo veamos las preguntas, las seguimos contestando sobre la marcha o bien al final, donde abriremos de nuevo un turno de preguntas por si hay cosas pues, que no han quedado claras o se necesita algún tipo de puntualización. El webinar vamos a hacerlo de una manera abierta, es decir, tanto Félix como yo vamos a irlo desarrollando en la medida en que se vayan produciendo todas las imputaciones y al mismo tiempo iremos haciendo matizaciones al respecto de todo lo que vayamos haciendo. Vamos allá. Vamos a ver, aquí os hemos puesto un índice de los puntos que trataremos, lo seguiréis viendo conforme lo veáis. Hemos procurado ser muy esquemáticos, ir a los aspectos prácticos y, en general, procurar que las cosas queden claras desde un aspecto puramente básico. Si os parece, vamos a arrancar ya. Vamos a ver en qué consistiría una due diligence. Como aspecto fundamental, y esto es importante tanto para los equipos que componen el trabajo de la due diligence, los equipos técnicos, como para quien colabora por parte del cliente, hay que decir que cuando entramos en un proceso de due diligence ya se ha llegado a un acuerdo previo entre las partes. Es decir, ya se ha producido normalmente una negociación previa. Ya hay una carta de intención, lo que quiere decir que el comprador ya ha analizado el negocio, ha visto que el negocio le interesa, tiene claro qué precio quiere pagar o qué horquilla de precio quiere pagar, y están establecidas las cuestiones fundamentales como plazos, garantías, etc. Esto es importante porque desde un punto de vista del equipo de due diligence, tenemos que tener en cuenta que ya existe una confianza entre comprador y vendedor, y por lo tanto el equipo de due diligence no solamente tiene que realizar la due diligence de la manera que ahora vamos a explicar, sino que además tiene que procurar, cuando se produzcan problemas derivados de inconsistencias de la información, documentación o problemas compasivos, en nuestra opinión, el equipo de due diligence no se tiene que limitar exclusivamente a realizar la due diligence y presentar su informe, sino que tiene que aportar soluciones para todos aquellos problemas detectados en la due diligence que vayan dirigidos a lo que pretende el cliente, que es la adquisición o es la venta. Es decir, el equipo de due diligence, en nuestra opinión, no se tiene que limitar exclusivamente a realizar el trabajo de due diligence, sino que tiene que ser proactivo y tiene que trabajar en la construcción de esa confianza entre compradores y vendedores. Una vez dicho esto, ¿en qué consistirá la due diligence? Bueno, básicamente en confirmar todos aquellos aspectos que ya vendedor y comprador se han intercambiado y ha servido para la elaboración de la carta de intención vinculante o no vinculante, primero para esto, y luego también para recopilar e investigar el pasado de la compañía, el presente en algunos aspectos, y básicamente averiguar aquellos riesgos más o menos ocultos que se podrían evaluar dentro del trabajo.
Es decir, ¿cuál es el objetivo? Básicamente, minimizar el riesgo para el adquirente, mediante el análisis de todas las áreas de la empresa a través de los distintos especialistas que deben incluirse dentro del equipo, que debe ser un equipo multidisciplinar. Entonces, a partir de ahí, en lo que sería el trabajo fundamental, ya le paso la palabra a Félix, que nos empezará ya explicando lo que son los tipos de due diligence y desarrollando un poco el trabajo. Bien, buenos días, muchas gracias Francisco por la presentación. Pues como decía Francisco, voy a continuar con la exposición del procedimiento de due diligence. Os hablaré ahora sobre los tipos de due diligence. En primer lugar, tenemos la buyer due diligence. Esta consiste en que el potencial comprador, potencial adquirente o inversor de una sociedad solicita a sus asesores, ya sea legales o financieros, el análisis de todas las áreas de una empresa para determinar los riesgos que comportaría la ejecución de una transacción. En segundo lugar, tendríamos la vendor due diligence. Como decía Francisco, esta es menos habitual, pero también se da en casos en los que nuestros clientes nos piden un análisis de la sociedad que ellos mismos van a vender. Entonces, esta due diligence serviría como presentación a los potenciales inversores. Porque al final no deja de ser una carta de presentación. Oye, potenciales inversores, esta es mi sociedad, estas son las contingencias aparejadas a la ejecución de la transacción. En tercer lugar, tendríamos la full review due diligence. Una due diligence puede ser full o red flags. La full sería un análisis detallado de todas las áreas que conforman la empresa. Pues sería área por área, punto por punto, ir haciendo pues, un resumen de cada uno, pues el área legal, resumen de todas las contingencias que pueden existir, área fiscal y así sucesivamente. Mientras que el red flags es un informe mucho más conciso y, bueno, con base en mi experiencia, sí creo que decir que la mayoría de los clientes pues, nos suelen pedir el red flags, ¿no? Al final, el red flags te dejan de manifiesto los riesgos relevantes en el caso de ejecutarse la transacción. O sea, al final eso es sentido común, ¿no? Pero en una transacción pueden haber riesgos de tamaño leve, de tamaño medio o de tamaño grave. Pues el red flags, al final lo que el cliente dice es, oye, hazme abogados, por favor, haced un informe de aquello que sea únicamente relevante. No vayáis a otros temas que no son importantes de cara a la ejecución de la transacción. En ocasiones lo que se hace también es que el propio cliente lo que nos marca es un límite en cifra de aquello que se puede considerar riesgo. Es decir, depende del tamaño de la transacción, el cliente nos puede llegar a limitar y nos puede llegar a decir, tanto a nosotros como a los que lleven la parte, digamos, financiera, no me interesa que me menciones o que me analices todos aquellos riesgos que puedan ser de manera individual, me invento, 10.000 euros, y por riesgo de manera global, 100.000 euros, 50.000 euros. Entonces, todo esto ya va fuera de la due diligence, por lo tanto, el trabajo se acorta y el trabajo es mucho más concreto. Esto también, últimamente, lo estamos desarrollando de manera bastante habitual. Bueno, a continuación os voy a explicar los compromisos previos a la due diligence. Antes de incluso empezar a negociar los términos de una operación, nosotros siempre aconsejamos formalizar una carta de intenciones o letter of intent entre las partes. Este se trata de un documento que va a sentar las bases de lo que será la transacción. Entonces, esta carta de intenciones puede ser vinculante, que vinculará a las partes, como su propio nombre indica, o no vinculante, que no las vinculará. Mi intención ahora es explicaros a grandes rasgos qué debe contemplar esta carta de intenciones. En primer lugar, como es obvio, el objeto de la transacción. ¿Qué es lo que se quiere vender? Pues el 100% de las participaciones de una sociedad o el tanto por ciento de las participaciones que las partes hayan determinado. En segundo lugar, es muy importante determinar el plazo durante el cual los asesores del comprador, en este caso, llevarían a cabo la due diligence. Este plazo suele ser de 6-7 semanas. También, finalizado el plazo para realizar la due diligence, se suele señalar un plazo distinto que ya referente a la ejecución de la transacción. Pues ahora mismo estamos negociando una carta de intenciones, pues en este caso en concreto, pues indicamos que realizada la due diligence, pues en el plazo de un mes debería ejecutarse la transacción, ¿vale?
También es importante determinar la fórmula del cálculo del precio. Pues qué variables se van a tener en cuenta para determinar el precio. O, alternativamente, en el caso de que el precio sea fijo, pues se señala, el precio será de 700.000 euros a modo de ejemplo. Esta carta de intenciones también va a servir para poner de manifiesto una serie de obligaciones, compromisos a las que se van a vincular las partes. Estoy pensando, por ejemplo, en un compromiso muy típico que es el de no competencia. Los vendedores, una vez salgan de la empresa, se comprometen a no realizar actos desleales para con la empresa. Pues esto también se suele indicar en la carta de intenciones. Luego, el plazo de exclusividad también es clave. El plazo de exclusividad se deja de manifiesto el periodo temporal durante el cual las partes, sobre todo el vendedor, no va a poder negociar esta potencial transacción con terceras partes. Pues este plazo, pues, a elegir por las partes, ¿no? Pues puede ser de 2 o 3 meses, por lo que convengan las partes. También es muy habitual que las partes lo que vayan haciendo es hacer sucesivas renovaciones de este plazo de exclusividad si no se logra ejecutar la transacción. Sí, esto es bastante habitual también, porque si por ejemplo, durante el proceso de due diligence, pues sale algún tipo de problema que se pueda resolver, pero ambas partes están de hecho de acuerdo en ejecutar la transacción, es bastante habitual que se vaya prorrogando esta exclusividad pues por periodos de 2, 3, 4 semanas, hasta que estos, digamos, compromisos de resolución de problemas se cumplen y entonces se puede firmar la transacción. Bueno, en último lugar, también quería decir que suele haber un compromiso de confidencialidad de las partes respecto de la propia negociación y de la información facilitada. Así, aquí sí que quiero permitirme hacer una observación y es en relación con la vendor due diligence. Nosotros pues tenemos clientes que con esa intención de compartir información a veces no son capaces de discernir qué es lo relevante o no, ¿no? O sea, al final lo que se tiene que proporcionar al potencial interesado es la información que le va a servir al adquirente para determinar si quiere o no adquirir la sociedad en cuestión. O sea, al final se puede trasladar muchas veces información pues, que podría servir a los potenciales interesados, incluso a la competencia, ¿no? Entonces ahí el cliente estaría perdiendo oportunidades de vender su propia sociedad. Vamos ahora con la logística del proceso, ¿vale? Entonces ya entramos en lo que es puramente el proceso de due diligence. En primer lugar, contamos con un documento que se llama checklist. Este checklist es un documento donde se van a listar toda la información que va a requerir el potencial interesado, es decir, el potencial inversor, a los asesores del vendedor, ¿vale? Este documento se suele dividir por tantas áreas, van a ser analizadas, porque imaginemos legal, fiscal, laboral, financiero, a modo de ejemplo. Y en cada apartado pues, habría subapartados. Por ejemplo, en el apartado legal tendríamos el subapartado documentación societaria, pues escrituras de modificación de estatutos sociales. Apartado de contratos, contratos con clientes, contratos con proveedores, y así sucesivamente. En este punto, también desde el punto de vista práctico, nos gustaría decir que todos los equipos que nos dedicamos a hacer due diligence, evidentemente tenemos nuestros formularios y tenemos nuestro histórico para la preparación de estos checklists. En nuestra opinión, este checklist hay que prepararlo con el cliente, hay que prepararlo con el adquirente. Porque si no, en ocasiones se solicita mucha información que realmente no es relevante para el adquirente y podría incluso no ser relevante para el formador. Entonces, en nuestra opinión, cuando se tenga que arrancar este proceso, en el primer momento, cuando se prepara el checklist y previo a enviarlo al equipo de los vendedores, hay que revisarlo con las distintas áreas de interés del cliente. Con eso se ganará tiempo y se ahorrará esfuerzo. Vale, a continuación tendríamos el data room virtual. Esto, pues al final, lo que suelen hacer los asesores de los vendedores es subir toda la información, toda la documentación, objeto de revisión de conformidad con el checklist, para que los asesores del potencial comprador puedan analizarla. Entonces, obviamente, la tecnología ayuda y este data room se suele subir en la nube virtual, en Internet. ¿Vale? Entonces, paralelamente, lo que hacemos los asesores del comprador, en este caso, es tenemos lo que denominamos la reunión de kick-off
la reunión de kickoff, ¿vale? ¿En qué consiste esta? Nos reunimos los asesores del potencial inversor, es decir, pues imaginemos una due diligence donde se va a revisar apartado legal, fiscal y laboral. Pues nos reuniríamos todos los asesores, los abogados que vamos a intervenir, para explicar en qué va a consistir la transacción, cuál es el precio de la transacción, dónde se va a subir la documentación, quiénes son los contactos de los potenciales vendedores, de los potenciales asesores. Y bueno, en definitiva, queremos explicar en qué va a consistir la transacción, ¿no? Aquí, si me permitís un apunte, los abogados en AGM, por lo menos de mercantil, solemos ser los que lideramos la due diligence y las indicaciones que normalmente vamos a ser quienes negociemos la negociación, el contrato de compraventa de participaciones sociales. Bueno, esto es un servicio de valor añadido que AGM proporcionamos, obviamente, ¿vale? Entonces, subida por los vendedores el 80%, 90% de la información es en ese momento cuando empezaremos a trabajar. ¿Por qué no antes? Porque nuestra experiencia nos dice que es bueno, que es idóneo empezar a trabajar cuando hay un grado de información bastante como para poder empezar a realizar nuestras conclusiones. También tenemos lo que denominamos el documento de Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas. Este es un documento muy útil en el que los asesores de una y otra parte se trasladan preguntas, o sea, me explico, a modo de ejemplo, con los asesores del inversor analizamos la documentación, entonces con base a este análisis hacemos unas preguntas para que el vendedor nos la responda y así sucesivamente. Aquí nos hemos dado cuenta, también con base a nuestra experiencia, que si bien es cierto que está muy bien utilizar este tipo de documentos, al final lo que es práctico es hacer sesiones periódicas de Q&A. O sea, al final nosotros hace 2 o 3 meses hicimos una due diligence de un tamaño muy considerable, donde acabamos determinando que lo práctico era cada 2 semanas hacer llamadas pues, de 40 minutos, ¿no? Como digo, con base a nuestra experiencia podemos constatar que esa llamada va a ser mucho más útil que el hecho de enviar sucesivas versiones de preguntas y respuestas. Cuando ya contamos con un grado de información suficiente, podemos los asesores emitir un primer informe borrado. ¿Por qué un primer informe? Pues porque muchas veces la experiencia nos dice que el proceso de due diligence se puede demorar, ¿no? Porque al final te aporta la información, pero tú preguntas una serie de cuestiones, el vendedor no te la responde. Entonces, al final, ahí también está entre comillas, el press inteligente de decir, oye, por favor, pasarme el primer borrador, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es enviar el primer borrador sujeto a cambios para posteriormente enviar ese informe definitivo una vez ya contemos con toda la información analizada. Entonces ahora entraríamos de lleno con lo que son los apartados del informe. Aquí sí que queremos hacer una puntualización antes de empezar. La evolución del informe de due diligence de unos años para acá ha sido inmensa. O sea, hace muchísimos años el informe de due diligence se componía de pues, 40-45 páginas donde se hacía un resumen súper detallado y si me permitís la expresión, pues muchas veces para el cliente podía ser como infumable, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que estamos tendiendo cada vez más los asesores? Hacer un informe muy sintético, muy visual, donde se dejen constancia de manera muy concreta, como digo, de cuáles son los riesgos reales que pueden ocurrir y cuáles son las maneras de mitigar esos riesgos. Entonces, en todo informe de due diligence suele haber un apartado que sea el relativo a la introducción. ¿Qué es lo que me pide el cliente? Pues me pide que analice la información de la sociedad de cara a una potencial transacción. También hay un apartado denominado la exención de responsabilidad. Esto al final nos es muy útil a los asesores del comprador para determinar con base a qué documentación hemos hecho la due diligence, ¿no? Pues al final no queremos que en un futuro surja una contingencia y nos venga el cliente y nos diga, oiga, ¿por qué no se detectó esta contingencia? Pues no se detectó porque nosotros analizamos la información que nos proporcionó el cliente, la parte contraria, ¿eh? Luego tendríamos el apartado que desarrolla todas las contingencias habidas y encontradas durante la due diligence,
que sería más concreto, y luego tendríamos lo que se denomina el Executive Summary, ¿vale? El Executive Summary es una parte del documento de 2-3 líneas, súper breve, súper conciso, donde se deja constancia de las contingencias, del riesgo aparejado a esa contingencia, que suele traducirse en un dinero, pues esta contingencia lleva aparejada una contingencia de 1 millón de euros. Y luego lo que hacemos también, podéis ver en la presentación, semáforos de 3 colores. Semáforos de color verde, que lleva aparejado un riesgo bajo, semáforos de color amarillo, sería un riesgo medio, y semáforos de riesgo alto, que sería un color rojo. Pues esto al final es para que el cliente, cuando vea el informe, pues pueda ver muy visualmente a qué contingencia se está exponiendo. Aquí también incluimos en el tema de acción sugerida aquellos riesgos que de hecho se podrían mitigar, cómo se podrían mitigar e incluso cuál sería el coste de esa mitigación. Pues un ejemplo claro podría ser pues la falta de comunicación a la Agencia de Protección de Datos de determinados archivos, lo cual pues, puede llegar a tener un riesgo alto e incluso una cantidad monetaria asociada de multa elevada. Bueno, pues aquí en acción sugerida probablemente lo que plantearíamos es que todos estos registros se resolvieran antes de la transacción. Vale, pasamos ya con lo que serían las áreas de la due diligence. A ver, al final aquí como comentario previo, es el cliente el que va a decidir qué áreas quiere analizar en concreto de la sociedad, ¿vale? Nosotros, obviamente, nuestra recomendación es hacer siempre un análisis global de la empresa, de manera que el cliente tenga una visión, pues valga la redundancia, global de lo que va a hacer, ¿vale? Entonces, ahora no pretendemos entrar uno a uno en cada una de las áreas, pero sí que someramente pues, hablaré de cada una de ellas, ¿eh? En primer lugar, tendríamos el área legal. En esta se analizaría, pues, por ejemplo, la estructura y organización de la sociedad, ¿no? Pues los estatutos sociales de la sociedad, quién forma parte del capital social de la sociedad, las relaciones contractuales, contratos con clientes, contratos con proveedores, los procedimientos judiciales en curso. Pues, oye, ¿qué procedimientos hay actualmente en curso? ¿Cuál es el riesgo asociado a cada uno de ellos? Y bueno, al final se analiza todo ello para, como os decimos, poder reflejar en ese informe de due diligence cuáles van a ser los riesgos de la transacción. Muchas veces pues, podemos analizar un conjunto súper elevado de información, pero en el informe de due diligence se van a trasladar muy poquitas cosas, ¿no? O muchas, depende del riesgo. En segundo lugar, tendríamos el área laboral. Aquí, pues obviamente, se van a analizar los contratos laborales, los convenios colectivos de aplicación, los procedimientos laborales en curso también, y luego aquí pues, otros aspectos tales como el absentismo laboral en que puedan incurrir los empleados y que, de conformidad con la ley, pueda dar lugar a un despido de estos trabajadores, ¿vale? Luego también tendríamos el análisis que ahora está tan en boga como son los planes de igualdad, que estos sirven para garantizar, valga la redundancia, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de cara a su evolución en el desempeño laboral. Y luego tendríamos también el plan de prevención de riesgos laborales, ¿no? Pues esto no es otra cosa que una herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de los riesgos de la sociedad. El área laboral, claro, depende del número de trabajadores con el que nos encontremos. En adquisiciones donde el número de los trabajadores es elevado, el área laboral puede llegar a ser crítica. Básicamente por la conflictividad que puede suponer y luego por el coste asociado derivado de los hipotéticos riesgos por pasivos ocultos. Es muy fácil cometer errores en el momento de elaborar una nómina. Unas horas que no se cotizan, un plus que no se sabe si cotiza o no cotiza. Es muy fácil cometer errores en el momento de aplicar deducciones en las cotizaciones de seguridad social. En conjunto, si los trabajadores, si el número de trabajadores es elevado, el área laboral es un área crítica en el momento de la due diligence. Hay que analizar conflictividad pasada, hay que analizar relaciones con la inspección de trabajo, hay que analizar relaciones con los comités. Es decir, es un área que realmente, si el número de trabajadores es elevado, hay que trabajar de manera muy.
A continuación tendríamos el área fiscal. Pues aquí, naturalmente, se van a evaluar cada uno de los impuestos de aplicación en cada empresa, ¿no? Pues a modo de ejemplo, el IVA, el impuesto de sociedades, el IRPF y otros impuestos estatales o autonómicos de aplicación. Al final, aquí, pues lo que se va a tratar de hacer por parte de los inspectores fiscalistas es determinar las contingencias que existen, su clasificación y también su manera de mitigarlo. El área fiscal siempre es un área de conflicto entre comprador y vendedor, siempre. No hay due diligence en la que no aparezca algún tipo de contingencia. Y ello es así porque, como seguro que sabréis, la normativa fiscal permite multitud de interpretaciones. De hecho, en el tema fiscal, lo que hoy es blanco, mañana puede llegar a ser negro. Claro, eso genera multitud de debates, en especial si la compañía vendida a vender aplica una, diría, política fiscal agresiva. Claro, en esos casos el equipo de due diligence del comprador evidentemente quiere cumplir el 100% de garantía, quiere cumplir el 100% de seguridad y el equipo del vendedor pues ha aplicado determinadas políticas de carácter fiscal que pueden ser aceptadas o no por la inspección en el caso en que se produce una inspección. Es decir, yo no recuerdo en todo mi trabajo profesional, y ya llevo años haciendo, no recuerdo ni una sola due diligence en la que no haya habido discrepancias por el tema fiscal. Entonces, en esto, tanto si vais de compradores como de vendedores, preparaos para ello, porque siempre, siempre se entrará en debate en este año. Siempre. Por último, y ya yéndonos de la parte legal, estaría la parte financiera, en la que, por cierto, pues os informamos que AGM también prestamos servicios en esta área, ¿vale? Entonces, aquí se analizarían aspectos tales como la capacidad de generación de flujos de caja, el análisis de la deuda neta o el análisis del plan de negocio de la sociedad. Aquí sí que quiero hacer otro comentario muy importante, y es que, como sabréis, hay determinadas empresas que tienen auditor de cuentas contratado para que audite las cuentas anuales de la sociedad. ¿Por qué os digo esto? Porque en el escenario de que la sociedad cuente con un auditor de cuentas, pues naturalmente el análisis de la parte financiera va a ser, aunque profundo, menor, porque ¿para qué replicar un análisis que ya han hecho previamente los auditores de cuentas? En este área, vamos a ver, si hay auditoría de cuentas y el auditor es, bueno, no tiene por qué ser de reconocido prestigio, pero es alguien que realmente pues, hace los informes de una manera razonable, el área financiera va a volcarse más sobre el área financiera de negocio, sobre el área de margen, sobre el área de clientes, sobre la rentabilidad, y no tanto sobre si las cuentas anuales reflejan o no reflejan la realidad, en el sentido de si las deudas pues son las que reflejan el balance y si los activos son los que reflejan. Esto es relevante porque no es lo mismo la parte del área financiera volcada en el negocio, donde el cliente tiene mucho que decir, del área financiera volcada en cuanto a la exactitud de los balances. En este caso, si hay auditoría de cuentas, digamos que el área financiera en este sentido puede ser un poco más relajada. Vale, pues visto las diversas áreas de la due diligence, entraríamos ahora con los tipos de contingencias existentes, ¿no? Podemos clasificarlas en diversos. En primer lugar, encontraríamos las contingencias de tipo formal, que podrán tener carácter, que podrán realizarse podrán solucionarse, perdón, con carácter previo o con carácter posterior. Con carácter previo, estoy pensando, por ejemplo, imaginemos el escenario en el que un órgano de administración percibe remuneración, porque los estatutos sociales de la sociedad así lo permiten, se regula por una escritura pública, pero, sin embargo, esa escritura nunca fue inscrita en el registro mercantil, ¿vale? Entonces, si un órgano de administración es remunerado, pero la escritura que autoriza tal remuneración no consta inscrita en el registro mercantil, pues aquí podrían haber contingencias de tipo mercantil o tipo fiscal. Entonces, ¿cuál sería el asesoramiento previo? Pues nosotros, como abogados, le diríamos a los asesores de la otra parte: oiga, por favor, presente usted la escritura en virtud de la cual se autoriza la retribución de los administradores. Luego tendríamos contingencias de tipo formal, pero con carácter posterior. Pues estoy pensando en una relación laboral, pensemos en la relación laboral que puede existir entre un administrador
y la sociedad que no está recogida en un contrato mercantil, ¿no? Pues, oiga, una vez se consuma la transacción, prepararemos el contrato laboral oportuno para que esté, porque de conformidad con la ley tiene que haber un contrato formalizado común, ¿vale? En segundo lugar, pasaríamos a contingencias con impacto en la transacción. Aquí, ¿qué estamos pensando, por ejemplo? Pues una muy típica es la cláusula de cambio de control. No en muchos contratos, pero existen contratos, y muchos de ellos son contratos formalizados con entidades financieras, en los que existe una cláusula en virtud de la cual, si se produce un cambio de control en la sociedad, y por cambio de control entendemos un cambio en el capital social en un 50% o más, la otra parte va a tener derecho a resolver anticipadamente el contrato. No se produce mucho, como os digo. Entonces nosotros, cuando detectamos estas cláusulas, lo instamos al vendedor a que comunique a la otra parte que efectivamente va a haber ese cambio de control, pues, pero que determine al final que el adquirente es una entidad con solvencia acreditada y que, hablando propiamente, pues, no va a cambiar nada de cara a la sociedad, ¿vale? Luego también tendríamos contingencias, pues, las renuncias de los derechos de adquisición preferente. Pues como sabréis, si no lo sabéis os lo explico, todos los socios vendedores, antes de ejecutar la transacción, deberán renunciar a sus derechos de adquisición preferente, ¿vale? Y en último lugar, pues tendríamos la obtención de permisos administrativos o licencias de actividad. Pues si la empresa se dedica a la fabricación de platos precocinados, pero no cuenta con la oportuna licencia, pues tendremos que hacer los oportunos trámites para que la sociedad adquiera la licencia para poder funcionar. Vale. Bueno, beneficios de la emisión del informe de due diligence, ¿no? Porque al final, vosotros como potenciales clientes queréis ver, oye, ¿en qué me repercute a mí, no? Esta due diligence, ¿por qué me dejaba este dinero y va a computar un beneficio para mí? Pues al final, este informe sirve al potencial cliente para identificar los riesgos que comportaría la ejecución de la transacción, ¿vale? Y para que se pueda hacer una idea de si efectivamente quiere o no adquirir esa empresa. O sea, al final, siempre mi experiencia me dice que riesgos como tales van a existir, pero es lo que decía Francisco. Existen fórmulas, ya sea en el contrato de compra-venta o a posteriori, una vez consumada la transacción, para mitigar o incluso eliminar esas contingencias. Entonces, este informe de due diligence también puede servir incluso para determinar el valor de la compañía. Pues muchas veces, si existen contingencias de elevado tamaño, pero el cliente igualmente dice, oye, queremos tirar para adelante con la ejecución de la transacción, pues como contrapartida, al haber estas contingencias elevadas, podría negociarse con la otra parte, oiga, disminuyamos el precio de la transacción, ¿vale? Y vale, pues estos serían los beneficios a grandes rasgos de la emisión del informe de due diligence. Entramos ahora con las... O sea, al final, el contrato el informe de due diligence va a ser muy práctico para trasladar información al contrato de compraventa y participaciones sociales o acciones, también llamado en inglés SPA, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede afectar esto? En primer lugar, podríamos hablar de la cláusula del precio. Pues en el sentido de lo que os decía, ¿no? Si existen contingencias elevadas que pueden rebajar ese precio, pues eso va a reflejarse en el precio, valga la redundancia, ¿no? Podría haber una rebaja del precio respecto a la contemplada inicialmente. También podría haber una retención del precio. Esto es muy habitual, que se emite el informe de due diligence, uno se da cuenta del grado de contingencias que hay, entonces lo que hacemos los asesores del comprador es negociar con los vendedores que parte del precio se retenga durante un tiempo determinado, ¿no? Pues, por ejemplo, durante 4 años de plazo a contar desde la ejecución de la transacción, el 50% del precio no te lo voy a dar. ¿Y por qué no te lo voy a dar? Porque quiero utilizarlo como garantía para el supuesto de que ocurran contingencias. Pues si ocurre al mes 2 de ejecutarse la transacción una contingencia por valor de 300.000 euros, pues yo, y bueno, esto está muy contemplado en el contrato, estoy siendo muy pragmático, pero digo, pues estos 200.000 euros me los quedo para mí y no te los doy. Luego también es muy útil el informe de due diligence para
plasmar condiciones suspensivas, ¿no? Condiciones suspensivas son aquellas condiciones que se van a reflejar en el contrato de compraventa, en virtud de las cuales, si no se produce determinado supuesto, el contrato de compraventa va a dejar de tener efecto, ¿vale? ¿En qué estoy pensando? Pues, por ejemplo, imaginemos en el supuesto de una empresa que requiere de una licencia, pues siguiendo el ejemplo que os comentaba anteriormente, para cocinar, ¿vale? O sea, un restaurante que no tiene la licencia oportuna. Entonces, los vendedores no han conseguido tal licencia. Entonces, en el contrato se indicará una cláusula muy concreta donde se dirá: los vendedores se comprometen en el plazo de 2 meses a contar desde la ejecución de la transacción a conseguir la licencia. Si los vendedores no han conseguido esa licencia en ese plazo, el contrato de compraventa pues se resolverá. Porque, oiga, ¿qué sentido tiene gastarme 1 millón de euros en una empresa, en adquirir una empresa, si luego no voy a poder desarrollar el beneficio de la misma? También podríamos hablar de las... O sea, este due diligence también tiene influencia en las obligaciones y responsabilidades del vendedor. Una cláusula muy típica en este tipo de contratos son las obligaciones, las manifestaciones y garantías del vendedor, ¿vale? Esto son un conjunto de manifestaciones que pueden ser de 3 o 4 páginas, donde el vendedor básicamente se limita a decir en cada una de las áreas que conforman la empresa que todo, y estoy hablando muy pragmáticamente otra vez, pues al final dices: oye, todo lo he hecho de forma correcta, he cumplido siempre de conformidad con la ley y he cumplido de conformidad con la ley. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Para que en el eventual supuesto de que en el futuro exista una controversia, pues si yo tengo esas manifestaciones hechas por el vendedor, puedo ir al juez y decirle: oiga, yo adquirí la empresa bajo la premisa de esta manifestación, ¿vale? Lo que llevaría ocasionado, evidentemente, lo que llevaría aparejado la posibilidad de reclamar a los vendedores o bien el precio, o bien la resolución del contrato, o todas las responsabilidades derivado de una incorrecta redacción de las manifestaciones y garantías. Es decir, si los vendedores nos dicen que han hecho todas las operaciones con sus proveedores de manera legal, de manera sostenida, y luego nos llega una reclamación de un proveedor que demuestra que esto no es así, y además esto no ha sido posible verlo en la due diligence, pues gracias a este apartado del SPA y de manifestaciones y garantías, el comprador podría reclamarle a los vendedores, independientemente de la garantía que se hubiera otorgado. Vale, luego también tendríamos el otorgamiento de garantías, ¿no? Pues también puede ser habitual, hay una contingencia de un tamaño tal que el comprador lo que le dice al vendedor es: oiga, tiene usted un aval a primer requerimiento para que en el caso de que se produzca esta contingencia yo pueda ir a ejecutar este aval y en consecuencia dejar de percibir ese daño, ¿no? Y luego en último lugar también tendríamos la side letter indemnity. ¿En qué estoy pensando? Como os decía, pues toda empresa siempre suele llevar aparejados sus riesgos, ¿no? Pero sí que es verdad que en ocasiones hay un riesgo muy significativo y muy elevado que se puede dar con mucha seguridad. Entonces, lo que hacemos los abogados es redactamos una side letter, una carta de acompañamiento, donde los vendedores se comprometen a responder hasta el último euro en el caso de que se produzca una contingencia determinada. Es verdad que el contrato de compraventa de participaciones, el SPA, ya va a regular el régimen de responsabilidad del vendedor. Pero lo que queremos hacer con esta side letter, esta carta de acompañamiento, es darle una mayor seguridad a nuestro cliente en caso de producirse ese riesgo. En último lugar, esto también es importante, lo que solemos hacer cuando vamos a notario, elevar a público el contrato de participaciones sociales, es que instar al notario a que levante un acta de depósito del USB. O sea, al final toda la documentación se va a custodiar en un USB que a su vez el notario levantará el acta de su contenido. ¿Esto para qué sirve? Pues es una forma de asegurar de que durante un tiempo determinado, pues que convenga el notario 4 o 5 años, se ha custodiado una información y se deja de manifiesto entonces que no ha habido mayor documentación. Entonces, en el caso de producirse una contingencia en el futuro, pues las partes podrán acudir al notario y entonces podrá acudirse a este acta notarial y reflejarse qué información fue analizada. Porque, como decía antes, si aparece una contingencia
que no fue detectada porque el vendedor no proporciona la información precisa, pues podríamos hablar de mala fe por parte del vendedor. Es decir, en este acta de depósito lo que se incluye es una copia del trabajo que se hizo en la due diligence, no el informe de la due diligence, que el informe de la due diligence podríamos ver luego si hay que compartirlo o no. Es decir, en el USB se incluirá toda la información que los vendedores han colgado en el data room y además se incluirá todas las actas en relación al Q&A, es decir, a las preguntas y respuestas que se han hecho entre las partes. Todo eso se incluirá y se protocolizará en este acta de depósito. De modo y forma de que si no se aportó un contrato relevante, no se dio una información adecuada, la información que se dio no era correcta y a resultas de eso se produce una contingencia extraordinaria, podríamos ir a este acta de depósito, las partes podrían demostrar, depende de qué parte sea, si se aportó o no se aportó, y en función de ello nacerá o no nacerá una responsabilidad que sería reclamable de manera... Este es, de hecho, el objetivo de este acta de depósito, que naturalmente dura, pues como ha dicho Félix, 4 o 5 años, en función de lo que se vea que van a ir responder. Vale, bueno, aquí simplemente añadir en relación con este acta de depósito, y es que hay ocasiones en que el tamaño de la documentación es tan elevado que se acude a un proveedor externo para que ayude a crear pues, esa data room virtual y demás. Entonces, estos proveedores también lo que hacen es emiten una certificación de la información subida e incluso, y esto es un valor añadido, pues pueden llegar a determinar pues, cuántas veces se ha acudido a esa carpeta correspondiente, qué asesores han subido, bueno, y eso no deja de dar pues, mayor confort a las partes, ¿no? Que sería consejero. Sí, exacto. Bien, ahora para acabar y antes de abrir el turno de preguntas, que vamos en tiempo, vamos a poner pues, una serie de consejos prácticos, digamos, que nace de nuestra experiencia en todos estos años que hacemos este trabajo. Vamos a ver, como primer consejo, nosotros lo que sí recomendamos es que el mismo gabinete que haga la due diligence lo haga todo. Es decir, sea un gabinete multidisciplinar donde a través de una única coordinación se pueda realmente acometer todas y cada una de las especialidades. Es decir, las due diligence donde la parte laboral la lleva exclusivamente un gabinete laboralista, la parte de fiscal la lleva exclusivamente un fiscalista, y luego pues, puede haber un mercantilista y además alguien experto pues, en medio ambiente, pues al final realmente la due diligence se convierte en un caos. Entonces, en nuestra opinión, hay que acudir a despachos multidisciplinares. Es interesante conocer de antemano cuál será la estructura de la transacción en relación a quién va a comprar, cómo va a comprar, básicamente para luego poder adaptar el SPA y la due diligence a lo que va a ser la transacción. Bien, aquí hemos puesto esto de sensibilizar al potencial vendedor a la hora de solicitar información adicional. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en ocasiones cuando vas de comprador con un equipo, digamos, multidisciplinar, se tiende a agobiar a los vendedores. Es decir, los vendedores en ocasiones no contratan un gabinete para que les ayude en la due diligence, es bastante común, y por lo tanto tiran de sus propios servicios legales o financieros para volcar información, para el Q&A, etc. Esto les crea un enorme estrés, porque claro, es un trabajo extraordinario que además está sometido a plazo y para el que no tienen equipo. ¿Qué ocurre con esto? Que nosotros hemos visto caerse operaciones en este proceso. Ha habido un momento en que el propio equipo del vendedor pues, realmente se ha rebotado, por decirlo de manera muy clara, y ha sensibilizado de tal manera al vendedor que la operación se ha caído. Es decir, hay que sensibilizar mucho a los vendedores de cuál va a ser la información a solicitar y evitar generalidades. Vuelvo a lo que hemos dicho al principio.
el data room a solicitar tiene que ser un data room adaptado a la operación. No se pueden pedir generalidades porque en ese caso realmente el equipo de los vendedores puede llegar a colapsar. En el escenario ideal, el mismo equipo que ha preparado la due diligence, el equipo legal, debería negociar el contrato de la compraventa y la inversión. ¿Y eso por qué? Bueno, primero, porque si has preparado la due diligence tienes toda la información para luego preparar el SPA. Pero básicamente porque vas a poder negociar muy bien todo lo que sea en contingente. Es decir, cuando se acaba la due diligence y en el momento que se hace el SPA, si todo ha salido bien y realmente la carta de intención se va a cumplir, lo único que se va a negociar van a ser las contingencias. Si el mismo equipo que ha preparado la due diligence está negociando el contrato, va a poder saber valorar esas contingencias, va a poder saber valorar cómo resolverlas y sobre todo va a poder evaluar la necesidad o no de una retención de precio, un aval, como decía Félix, un escrow e incluso vamos a poder ver un escalado de, digamos, repago de esta garantía. Es decir, si vamos, a nosotros preferimos ir a la hora de calcular el depósito contingencia a contingencia. Hay equipos que directamente aplican un porcentaje sobre el precio, un 10% sobre el precio se retendrá pues para hipotéticas contingencias, un 15%, un 20%. Bueno, es un porcentaje que puede llegar a ser lo que está ocurriendo de manera habitual, pero que no recoge las verdaderas contingencias. Nosotros preferimos ir directamente por las contingencias detectadas y a partir de ahí, si estamos hablando de una contingencia fiscal, pues sabemos que el plazo de prescripción son 4 años y por lo tanto durante esos 4 años la contingencia fiscal estará viva. Y no tendremos por qué, pues, digamos, reducirla en un 20% el primer año o en un 30%. El resumen es que en el escenario ideal, el mismo equipo de asesores que ha redactado la due diligence debería ocuparse también del contrato. Vuelvo a repetir, en cuanto a consejo práctico, cuando vamos de compradores y sobre todo cuando se va a adquirir, digamos, pymes, aunque sean de un cierto tamaño, que sean familiares. Hay que recomendar a los vendedores que ya pidan ayuda en la due diligence desde el primer momento. Hay que advertir a los vendedores que durante el periodo de la due diligence, que puede durar 4 o 5 semanas, va a haber mucho trabajo a desarrollar para que el propio vendedor pues ya de una u otra manera conciencie a sus equipos. Nosotros incluso en ventas del 100% recomendamos a los vendedores que creen una especie de bonus para el equipo que se va a ocupar de la parte de la due diligence de los vendedores si la operación va a salir, si sale, para que así realmente pues, puedan llegar a ser más proactivos. Bien, a partir de aquí, Félix, si no tienes más... Esto sería así. Bien, vamos, si os parece, a ver las preguntas que hemos ido recibiendo. Bien, es recomendable la emisión del informe de due diligence en todos los casos, pero existen transacciones en las que no es necesario. Vamos a ver, es que el informe de due diligence legalmente no es necesario. Como ha dicho Félix, el informe de due diligence lo que permite al comprador es evaluar el riesgo y, por lo tanto, evaluar si la operación le interesa o no le interesa. Para nosotros es necesario. El grado de la due diligence pues puede ser lo que varíe, pero para nosotros una due diligence es necesaria, pues si no, se está comprando a ciegas. Pasivos ocultos siempre hay. Como he dicho en toda mi vida, no he visto ni una transacción en la que no haya pasivos ocultos, por ejemplo, por temas fiscales. Bien, si esto el comprador lo sabe cuando está firmando, pues va a poder evaluar si esa operación es interesante. Bien, vuestra recomendación es la emisión de un full review o una red flag. Bueno, vamos a ver, egoístamente te voy a decir que nosotros preferimos un full review porque es mucho más trabajo para nosotros y más horarios. Desde el punto de vista práctico, dependerá de la transacción y sobre todo del grado de conocimiento entre comprador y vendedor. Es decir, nos encontramos muchas transacciones donde realmente se están comprando entre competidores. Entonces, en ocasiones, el comprador ya sabe mucho de cuál es su mercado, sabe cuáles son sus trabajadores, puede llegar a saber mucho de él.
¿Qué no sabrá del vendedor? Pues básicamente pasivos ocultos fiscales, contingencias laborales. Entonces, en ese caso, el comprador puede llegar a determinar un red flag con el equipo, porque el equipo también, el equipo de due diligence puede hacerle ver algunos riesgos que no ha determinado y se puede ir directamente a un red. Si no se está dentro del mercado, pues está en el mercado de una manera tangencial, nuestra recomendación es un substituir, porque en ese caso es absolutamente necesario. ¿Crees que siempre es necesario hacer una due diligence completa que abarque todas las áreas de la empresa? Pues bueno, estamos en lo mismo que decía antes. A priori sí sería necesario, pero es cierto que nos encontramos clientes con que pues no tienen una due diligence financiera porque hay informe de auditor y ya lo creen oportuno, o por ejemplo, hay muy pocos trabajadores y renuncian a hacer una due diligence de carácter laboral. Nuestra recomendación es que sea completa, por seguridad del comprador. Así de claro. Bien, la segunda pregunta sería, ¿puedo compartir el informe de diligence con la otra parte? Hombre, poder puedes, otra cosa es si debes. Entonces, esto dependerá de la negociación. En nuestra opinión el informe no se debe compartir. Y en nuestra experiencia es que no se comparte. De hecho, el informe puede ser una herramienta de negociación para el cálculo pues, de los pasivos ocultos, de las contingencias y de los depósitos. Pueden comunicarse algunas partes del informe. Y de hecho, también lo que se hace en el caso de los pasivos ocultos es, entre comillas, enfrentar a los asesores de ambas partes, para que realmente el comprador se haga una idea real de cuál va a ser la hipotética política. En nuestra opinión, como compradores sería mejor no compartirlo. Evidentemente, como vendedores exigiremos lo contrario, porque queremos saber qué es lo que se ha encontrado, sobre todo para negociar las contingencias. ¿Sigues tú, Félix? Aquí dice Marta, si no me dan acceso a un documento que no he pedido en mi checklist, pero que es relevante, ¿quién es responsable? Pues, vale, muy buena pregunta. Pues, obviamente sería responsable el vendedor. O sea, claro, si tú solicitas determinada documentación y no se te aporta, pues es lo que decíamos anteriormente, ¿no? En el caso de producirse una contingencia en el futuro, si esa contingencia no se detectó y el motivo es que la otra parte no la compartió, pues ahí habría mala fe del vendedor. Entonces, lo hayas pedido o no lo hayas pedido. Es decir, si lo que decía Félix, en la declaración de responsabilidades y garantías dentro del contrato, si el contrato está bien hecho, que en general están bien hechos, el vendedor va a decir que ha aportado toda la documentación necesaria para que la operación sea una operación de acuerdo a los estándares. Es decir, que el precio sea justificado, etc. Si no ha aportado un documento relevante que no se ha pedido, pero que no has podido pedir porque no sabías que existía, y la falta de la revisión de ese documento produce después una contingencia, un perjuicio al comprador, el responsable va a ser el vendedor. Por eso es importante también el procedimiento que utilizamos de levantar acta notarial de todos los documentos que se nos aportan, ¿no? Es decir, si se produce ese problema con ese contrato, vamos a ir al notario y vamos a poder demostrar que ese documento no se aportó. Y en el contrato de compraventa, el vendedor habrá dicho que nos aportó todo lo demás. Por lo tanto, ¿quién es el responsable? Sí. Vale, aquí Marcos nos hace un par de preguntas. A ver, un momento que, si no entiendo mal, las manifestaciones y garantías reducen cualquier riesgo de la inversión por parte del comprador. ¿En qué situación queda la due diligence respecto de esto? Sí, esto, vamos a ver, manifestaciones y garantías es una manifestación, digamos, que no tiene detrás un vínculo patrimonial directo. Es decir, primero, si tú haces la due diligence, primero sabes a lo que te enfrentas, con lo cual puedes arreglar los problemas antes o después. Segundo, si haces una due diligence, podrás evaluar las garantías y, por lo tanto, tendrás una garantía directa en base a una retención de precio, en base a un aval, en base a un escrow, que te compensaría si se produce ese pasivo. En una reclamación de garantías, o sea, en unas manifestaciones de garantías donde el vendedor se responsabiliza de todo,
Es cierto que tendrás esta responsabilidad. Es cierto que el vendedor será el responsable, pero primero le tendrás que poner un pleito, ¿vale? Y los pleitos en este país, aparte de ser largos, no se sabe si lo vas a ganar o lo vas a perder. Y además lo más relevante, a lo mejor cuando llegues al vendedor, pues se ha convertido en un insolvente. Por lo cual resulta que vas a tener un magnífico contrato de reclamaciones de responsabilidades y garantías, pero puedes no llegar a recuperar el perjuicio sufrido. A través de la due diligence, vuelvo a repetir, tendrás todo lo que es el conocimiento de la compañía y además tendrás un dinero para poder cubrir esa contingencia que haya aparecido. Vale, luego nos preguntáis si es normal que las prestaciones y garantías indique que el vendedor responde con su patrimonio personal. Nosotros sí que solemos incluir esa responsabilidad personal subsidiaria del vendedor. O sea, al final se trata de tratar de lograr que el vendedor responda sí o sí con todos sus bienes y en última instancia también con su patrimonio personal. O sea, que la respuesta es afirmativa, se puede solicitar. También os diré que cuando vamos de vendedores, pues intentamos que esta cláusula no se aplique. ¿Cómo? Pues intentando que la responsabilidad en el patrimonio personal sea solo en casos de dolo o mala fe. Abundando en lo que decía la compañera que preguntaba, si me han ocultado maliciosamente un contrato, en este caso sí que se respondería con el patrimonio personal. Si es sencillamente una interpretación de Hacienda que por lo que sea ha cambiado y ni siquiera con el depósito se puede pagar eso, en este caso como vendedores intentaríamos que la limitación sería la totalidad del precio. Es decir, el vendedor podría llegar a perder toda la operación, pero nada más. Bueno, depende si vamos como compradores o como vendedores, pero como compradores, evidentemente sí, con todo el patrimonio personal. Y en el caso de mala fe y dolo, en general se afecta. Claro, si no, mantiene. Sí, o sea, permitió que luego Francisco puntualice mi observación. Yo creo, y cada vez vamos más a eso, es que todo documento jurídico debe tener una estructura muy clara de la intención que quieren plasmar las partes. O sea, al final, mi consejo práctico sería ser muy conciso, qué es lo que pretenden regular las partes y dejarse de, y si me permitís la expresión, de poner literatura innecesaria, que muchas veces los abogados podemos pecar de eso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces no, pero esa file letter podría acabar en tribunales. Entonces, mi consejo es que sea un documento muy conciso, muy claro, que no dé lugar a interpretaciones ambiguas en aras a la concreción del documento. Sí, la siguiente pregunta es: ¿qué ajustes reducen normalmente el precio de compra? Entiendo que del informe del auditor no se van a poder encontrar muchos ajustes, como por ejemplo sobre la caída de un cliente importante en un año en curso que baje un 20% el precio. Bien, interpreto que cuando nos preguntan qué ajustes, se refieren a qué ajustes después de la carta de intención, es decir, durante la due diligence. Estamos hablando de due diligence. Bueno, evidentemente, si durante el periodo de due diligence se han producido hechos relevantes, como pueden afectar al mercado, o como el ejemplo que se nos pone, la caída de un cliente, pues evidentemente que va a afectar. Pero también puede afectar al precio otros aspectos que aparezcan en la due diligence. Imaginemos algo que nos hemos encontrado, pues que las acciones tuvieran una carga, es decir, que el vendedor tuviera una carga en las acciones. Una carga que habría que levantar o no, pues evidentemente la reducción del precio sería directamente proporcional a la carga, euro a euro. Este sería uno de los ejemplos también clásicos. Imaginemos que nos encontrásemos con una contingencia relevante derivado del propio mercado. Imaginémonos, pues, por ejemplo, un suelo contaminado. Un suelo contaminado que no se pudiera descontaminar en un plazo corto porque encima tenemos una factoría, pero que ese suelo contaminado pudiera llegar a producir un problema dentro de 15 años. Evidentemente no se va a hacer una retención de precio durante 15 años. ¿Qué es lo que se haría? Se negociaría una reducción de precio entre comprador y vendedor. Es decir, estos son dos o tres ejemplos que se nos ocurren en este momento, pero a través de la due diligence sí que hemos visto
muchos ajustes en los precios que en ocasiones incluso han impedido que se pudiera realizar la operación. Bien, ya no tenemos más preguntas, estamos justos pasados 4 minutos en el tiempo. Sencillamente os queremos agradecer vuestra asistencia, ponernos a vuestra disposición para todo lo que consideréis oportunos. Bueno, yo creo que algunos ya los conocéis, AGM Abogados es una firma multidisciplinar. Tenemos ya 40 años, digamos, de vida en el mercado legal en España. Tenemos oficinas en Barcelona y Madrid y nos dedicamos exclusivamente al derecho de los negocios. Nuestro equipo lo forman unas 130 personas, entre abogados, economistas, auditores y expertos fiscales. Como he dicho, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.